Cristianismo sin censura. El dolor del cambio. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a este canal, a este lugar que es suyo y de nosotros. Sean bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos, las personas que nos escuchan, que nos ven, que se dan el tiempo para escucharnos y vernos. Pues bienvenidos sean todos ustedes una vez más a un episodio más. Esperemos puedan acompañarnos a este episodio que les tenemos preparado. Algo muy bonito, de lo cual pues es complicado de repente charlarlo, expresarlo, platicarlo, y más por el proceso que se está viviendo, ¿no? En esta parte. ¿De qué les tenemos preparado el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que uno sufre cuando empieza a caminar en Cristo. Cuando uno empieza a conocer a Cristo, de lo que se sufre. ¿Por qué decimos que de lo que se sufre? Por el tema en el que como apenas tú estás conociendo, tú no sabes que esto es pagoso, tú no sabes que esto es para una alegría, porque vienen cosas buenas, entonces tú estás conociendo. Entonces en el momento en el que tú estás cambiando, hay cosas en las que tú sufres, así lo ves tú. En el momento como que estás sufriendo, al que te ay, hijo, está bien, que no sé qué. Tú sufres en ese momento por lo que vives en casa, con tus amigos, en tu escuela, tal vez con tu pareja, X persona, ¿no? Entonces es por eso que hoy les vamos a hablar un poquito acerca de... Sí, algo que es importante mencionar antes de abordar completamente lo que ha vivido Joel y lo que he vivido personalmente. Nosotros como tal no estábamos en el camino de la verdad. No estábamos en el camino en Cristo. Obviamente teníamos como un año, ya llevamos en la iglesia, ¿no? Un año conociéndonos. ¿De la palabra? ¿Desde la palabra? No. 2 años. No, ni eso. Yo de conocerte en la palabra. Yo te conocí en la palabra. Pero y ya llevamos un año, ¿no? En la iglesia. Más de un año en la iglesia. Entonces ya llevamos más tiempo conociéndonos. Desde la palabra. Ah, ya te entendí. ¿Que cuánto tiempo llevamos? Llevamos conociéndonos. Yo pensé otra cosa. No, Simón. Ya llevamos... ¿Más de un año, 2? No, casi los 2, ¿no? Más Poquito. de 2. Aproximadamente 2 años. Ajá, por ahí. Pero, antes de conocernos, Joel y yo, pues no estábamos en esta caminar. De hecho, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Sin conocer a Cristo, fíjense, sin conocer a Cristo. Y Joel pues ya les abordará un poquito de cómo pensaba, cómo vivía él antes de conocer a Cristo, para poder a llegar al punto que queremos compartirles como tal, ese proceso, ese cambio, que es lo que realmente se siente, cómo se siente, porque sí, la verdad es complicado, y a veces esto no se comparte pues por el hecho de que pues a lo mejor la persona lo puede tomar a mal. ¿Para qué? Pues va a decir, no, pues sí, voy a vivir eso. Pues, ¿para qué? ¿Para qué? Pero esto, como lo dijo Joel, no conocemos la finalidad al principio. Cuando vas conociendo y te vas entregando a obedecer la palabra de Dios, sí se sufre al principio, pero es porque aún no comprendes el gozo al que vas a llegar. Así es. ¿Verdad? Entonces, platícanos un poquito, primeramente, cómo era lo que vivías, cómo vivías antes de conocer a Cristo, y después cómo fue que llegaste a Cristo, y ese proceso, cómo lo viviste, porque es un proceso pues complicado. Pues primero que nada, antes de estar en Cristo, uno pues yo, porque pues cada quien era diferente, es diferente, yo, nada me importaba, todo me valía, a mí me daba igual todo, las personas que fueran, sea quien sea, todo me daba igual. Nada me importaba, llegó un punto en el que yo era demasiado... Tomaba mucho yo. Llegó un punto donde yo tomaba mucho. Mi vida era puro salir de casa, estar en lugares equivocados, incorrectos. Y eso era mi vida. Entonces yo después conozco a mi prometida, Itzel. La conozco y cambia mi chip completamente. Sí, todavía no está en Cristo, pero mi chip cambió. Mejoró un poquito. Sí, cambió. Bueno, mejoró, sí, porque no cambió. Mejoró moralmente hablando. Ajá, sí, moralmente. Okay. Desde ahí, bueno, yo ahora entiendo qué rollo, cómo actuó Dios, porque desde ahí empezó su obra conmigo, pero entonces hace cuenta que cuando ella viene a mi vida, cambio. Desde que hay ese cambio, hay un distanciamiento
en mis Ujú. relaciones que yo tenía con amigos, con X persona, hubo un Te distanciamiento. apartaste. Sí, claro. No, que mandilón, nos pueden, así les llaman, ¿no? Así le llaman al que mandilón, es que no te conviene, es que pasa esto. Llegué yo a pasar procesos difíciles con mi prometida antes, sí, donde nos peleábamos, sí, donde veíamos conductas equivocadas, nuestros amigos, tanto de ella como mías, también. Pero entonces ellos dicen, no, es que Joel esto, no, es que Itzel esto, el compa es que esto, cosas que ellos vivieron, entonces uno, pues, juzga lo que ve. Total, siguió pasando el tiempo y pues no había un cambio en mí. Y yo sí decía, no, pues tal vez mis compas tienen razón. Pero yo ya estaba, por así decirlo, medio alejado de mis camaradas, de la gente que me rodeaba, todo lo que yo era antes. Entonces yo sé que desde ahí Dios empezó a obrar, porque Dios empieza a quitar lo que ya no debe de estar, ¿no? Difícil de hablar, pero pues como Bamba, ¿no? Cristianismo sin censura. Entonces, Ok, sí, claro. entro allá al punto en el que se empieza a leer la palabra. Y pues iba mi familia y ese rollo. Y le invitaron a Itzel, no, Itzel, que tráete a Joel, que está bien chido, que quién sabe qué. Itzel me decía, sí, vamos, güey. Yo, no me importaba nada. Nuestro actual pastor, en aquel entonces le decía David. David es mi primo, mi pastor, pero es mi pastor hoy en día, lo reconozco con la autoridad que Ujú. se debe. Era mi primo David, yo le decía, yo me burlaba de mi pastor, cómo cantaba, lo que hacía, lo que decía, lo criticaba. El chiste es que nada me importaba. Y en todo ese proceso, al final termino diciendo que sí, a Itzel. ¿Por qué fui? Porque Itzel fue la que me jaló, por eso te digo, es que todo tuvo que ver pues con el mero mero. Entonces ya total que Itzel me jala, empezamos a ir y ¿qué pasa? Que me clavo bien machín en la palabra. ¿Por qué? Porque me empiezan a enseñar cosas que yo pues, ni al caso, que jamás me enseñaron, de eso que duré como desde los 4 años hasta los 13 años, donde según me formaban, pues la catequesis, la doctrina, me enseñaban y fueron cosas que yo dije, chale, ¿por qué nunca me lo dijeron de niño? ¿Por qué nunca me dijeron que tenía que ser así o así? ¿Por qué nunca me enseñaron lo de que el arco iris es una promesa? ¿Por qué jamás me enseñaron cómo era Jesús? ¿Por qué jamás me pusieron a leer la Biblia? ¿Por qué nunca me dijeron que el Antiguo Testamento también existía? No, yo pensaba así cosas. Entonces en ese proceso yo empiezo a conocer. Y aquí viene la parte donde mi sufrimiento, por así decirlo. Cuando yo empiezo a conocer, yo ya estaba medio alejado de mis camaradas, pero yo los seguía viendo de repente, ay, que esto hacíamos, tomaba, pisteaba, salía con ellos, todo el rollo. Y ya cuando empiezo a conocer, pues uno lee y se va dando cuenta. Y es que más allá de leer, te das cuenta si tus ojos se te abren, pero antes de eso, pues tú también sabes qué es bueno, qué es malo. Que no te importe es diferente, o sea, yo sé que si tomo en exceso no está bien. Que es diferente que a mí no me importe y yo tomo en exceso. Bueno, el chiste es que hasta que yo empiezo a leer la Biblia, es cuando pues como que te cae el 20. Dices, qué rollo. Entonces lo que empiezo a sufrir yo en este momento es que yo todo lo que aprendía, cosa que lo subía al grupo con mis camaradas. Había amigos, amigas y un buen de puño de gentes ahí. Y no, ¿qué creen? ¿A poco sabían que esto les mandaba audios? Yo trabajaba en las pinturas y les mandaba audios de un buen de minutos, uno tras uno. Y lo escuchaban, mis camaradas lo escuchaban. Ahí me escuchaban todavía. Pero eran cosas bien interesantes. Lo que yo aprendía, todo se los enseñaba. Ay, ¿a poco pasa eso? Ay, no es cierto. Ay, ¿a poco funciona así? Entonces, dentro de eso yo sentía padre. Dije, ¿qué tal que les interesa y se jalan? Pues, no pues, pero entonces en el proceso, mientras yo más iba aprendiendo, pues iba más. Entonces llega el punto donde pues yo ya quería saber más de Dios o conocerlo a Él más en intimidad. Que es el punto ahí ya donde, pues, Joel cambió. Dejó de ver a sus camaradas. Ya yo me dedicaba completamente a lo que tenía que ver con Con la el iglesia. servir. Con el servir. Con el servir. Y no es, las personas piensan, y esto es un error que hacemos, y hasta hablando fuera de lo que viví yo, en un ámbito, lo que sea, nosotros decimos, fíjate, que las personas se abren solas, que se van solas de un lugar. Por ejemplo, van a hacer una fiesta, y esto es un error bien grande, van a hacer una fiesta y ya sabemos que yo no jalo, un ejemplo. Yo ya sé que yo no jalo, yo no voy a ir al lugar, yo no voy a asistir. Entonces, ¿qué pasa? Todos van a asistir, toda la banda, todos los amigos van a asistir, pero ya saben que yo casi no jalo porque pues a mí me gusta más como que ir a un café X cosa, ¿no? No me gusta ir a la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el punto en el que van a salir como amigos, como camaradas, que a ti ya no te invitan porque saben que tú ya no jalas. Es que nunca va, pues ¿para qué lo invito? Y eso es un error muy grande que hay en las amistades. ¿Por qué? Porque, o sea, la invitación debe de estar siempre.
siempre debe de estar ese, no jalas, ya sé que no, pero no quieres ir. No, gracias, pero o sea, ¿qué te cuesta invitar? Entonces es un error grande que, pues, quien lo escuche hoy, los que nos escuchan, los que nos ven, es un error grande de que dejes de invitar a una persona aunque esa persona no quiera asistir. Y es triste, y créeme que hay personas fuera de lo que estamos hablando hoy que sí les duele que no los inviten. Que, o sea, está bien, uno sabe que ya no, que no, pues yo no jalo, pero es doloroso para esa persona. Entonces, si tú eres una de esas personas que nadie ni va, tú sigue invitando. Ya cuando sabes que la persona tiene algo completamente diferente a lo que eres tú, entonces ahí sí, es como por ejemplo ahorita si mis amigos me dicen, Joel, vamos a la fiesta de tal persona, va a haber esto. Yo les digo, no, o sea, ellos ya saben que mi respuesta es no. Joel, vamos a echarnos un café, saben que mi respuesta es sí. ¿Sí me explico? Entonces ya ahí aplica diferente. Para lo que voy es que un error que hay en las personas es dejar de invitar a alguien cuando ya es diferente a ellos. La invitación debe de estar siempre, entonces hagan de cuenta que sigo caminando y ellos, pues no es que yo me haya alejado, es lo que les digo, yo no me abrí. Y esto es lo que es difícil de expresar o de decir. Dios te quita a la gente, Dios te quita a las personas, Dios te quita a la gente que, pues ahora sí que se va a decir así, pero que no te haga avanzar, pues, que no te deja continuar. Y no hablo nomás de un amigo, hablo de un amigo, tal vez de tu pareja, tal vez de tu familia, hablo de lo que sea. Caso mío, por ejemplo, con mi novia, cuando yo ya estaba bien entrado y ella dijo, no, a mí ya me enfadó, que no sé qué, ella ya no quería, pues bueno, a mí no me importa que tú ya no quieras, yo sí quiero, entonces, pues si tú no quieres estar, pues ahí la vemos. Yo así le dije a Itzel. Entonces, ¿qué dijo Itzel? ¿A poco se iba a poner a Dios antes que mí? Pues clarines. Y ese fue algo bien fuerte en mi vida, porque ¿a poco crees que no me dolió? Que primero Itzel me jaló, y después ella ya andaba ahí, no, yo ya no quiero. Y a mí me costaba, porque pues es mi novia, entonces yo decía, chale, es que cómo la voy a dejar que ella ya no vaya, y yo sí voy a seguir yendo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a distanciar. Y me costaba, y yo de repente ya no jalaba y así, hasta que yo dije un día, pues ¿sabes qué? Si Dios tiene algo bueno para mí, Dios me ha mostrado, Dios me ha hablado, empecé a soñar, me empezó a revelar, entonces pues ¿para qué me ando con rollos? ¿Qué hice? Le dije, Itzel, ¿sabes qué? Si quieres estar conmigo, pues adelante, si no quieres estar, pues vete, o sea, no tengo problema. Porque yo en ese punto ya había conocido a Dios de una manera diferente. Ya yo había sentido su amor, su abrazo, su abrigo, había sentido cómo se te achicharra la piel cuando está su presencia. Entonces yo le dije, si no quieres seguir tú en lo que estamos ya avanzando, pues vete, yo sí quiero seguir en esto. Es ahí un punto muy crítico y además criticado. Créanme que si Itzel me dice, pues vete, y yo me iba, ¿qué hubiera hablado toda la gente de alrededor? Es que no te amaba realmente, es que no esto, es que no lo otro. Hubiera habido críticas, en verdad, sin saber. Pero a sin lo saber, mejor, exactamente. Sin saber a lo mejor. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando no tienes a Dios, uno habla, ahí se va. Uno habla, ahí se va sin saber. O sea, dentro de ese tema que estoy tocando, pero bueno, regresamos al punto. Ya cuando yo sigo en el proceso, Itzel me dice, no, Simón, que no sé qué. Itzel se jala, pero entonces ya mis amigos ya no había contacto. Hicieron otro grupo sin mí. O sea, ya el grupo era grande, pero había un grupo reducido con el que constantemente salía más. Entonces ese grupo, ya de repente no mandaban mensaje ahí. Y ya cuando de repente nos veíamos, empecé a ver otra burbuja de chat con las mismas fotos de perfil, pero ya no estaba la mía, pero sin decirme. Entonces nunca me dijeron, es que hicimos otro grupo, porque no, nada, nomás yo vi. Entonces cuando yo veía, pues sí te pegaba bien gacho, saber que ya no hablaban donde yo estaba. Es lo que te digo, yo me alejé, yo me salí del grupo. No, es que Dios te quita lo que te está estorbando. Así es como se dice. No literalmente de que un estorbo, quítense, no, basura, no. O sea, lo que no te va a dejar a continuar. A lo mejor si Dios no me quitaba eso, yo renunciaba a lo que hoy soy. Yo no sería lo que hoy soy si no me quitaba Dios eso. O sea, para que me entiendan, hay cosas que Dios quita de tu vida porque tú no puedes quitarlas. Entonces va a haber cosas que Dios mueve. Porque estás apegada. Exactamente. ¿Verdad? Por amistad, por compañía, pues por todo lo que viviste. Por costumbre. ¿Y eran qué? ¿Amistades de infancia? No, pues de prepa para acá. Pero yo sí lloraba cuando yo empecé a ver que ya pues no era lo mismo. Yo sí lloraba y yo le decía a Dios, pues qué rollo, pues a poco me voy a quedar sin amigos, que no sé qué. Y hasta que Dios luego es bien claro, ¿verdad? Luego Dios te dice las cosas como va, o como uno sabe que las va a entender. Y pues ¿para qué los quieres, no? Así, cosas de ese estilo. Entonces uno entiende el punto en el que, o sea, uno sigue amando. Yo sigo amando mucho a mis amigos, yo nunca más voy a dejar de amarlos. Ya no enlazamos como antes, pero mi amor siempre está. Ya es diferente si ya no salimos como antes y todo ese rollo, pero mi amor siempre está. Pero entonces eso fue
Lo que a mí más me tocó sufrir, que hubo, o sea, personas ya no me hablaban. Te hablo de que yo publicaba algo en Facebook y tenía muchas reacciones, ahora publico algo y pues como todo tiene que ver con Dios, ¿qué pasa? Pues, Le reacciona la gente de la iglesia nomás, ni like ni nada, no hombre, no, nada te llueve ya. ¿Por qué? Pues porque ya estás en Cristo, entonces eres una persona anormal como lo veíamos. Eres una persona, ya no eres normal, o sea, ya no eres del mundo, ya no normal. eres como son los demás, pues tú eres diferente. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando algo es diferente no es aceptado en algún lugar. Eso es lo que pasa, entonces, eso fue algo que yo sufrí, uno que sí sufrí, lo digo así como sufrir porque sí lloré. Yo sí les lloraba, yo decía, chale, no voy a decir sus nombres, pues si lo ven ellos saben quiénes son. Yo decía, chale, ¿por qué ya no me habla? Chale, porque ya no es lo mismo. Qué rollo, pues que ni que sea tan malo que uno siga a Cristo, que tiene de malo, pero pues no, simplemente pues ellos en lo suyo, yo en lo mío. Obviamente siempre traté de hablarles o cosas así. Tal vez en un momento yo me equivoqué en algo que un día comenté, pero pues igual uno nunca siempre trata, ¿no? Como que estar ahí. Pero llega un momento en el que no le puedes aventar más perlas a los cerdos, ¿por qué? Porque las pisas no se las tragan. Entonces llega un momento así, cristianismo sin censura. Llega un momento en el que pues ya no puedes seguir hablando. Llega un momento en el que ya no puedes seguir diciéndoles, es que miren, no ya aprendí. No, llega un momento en el que, pues si no quieren, pues sacúdete los pies. Lugares donde ya no te quieren recibir, sacúdete los pies. Sí, que ya no eres bienvenido. Ya no eres bienvenido de la misma manera en lo que eras antes. Un lugar donde tú llegabas y eras la sensación, llegas y ahora eres la amenaza. Porque así te ven como una amenaza, como algo malo. Como, uy, no, pues no. El raro. Pues, Sí, claro. pero bueno, entonces, eso es algo que uno sufre dentro de su caminar cristiano. Todo lo que se aleja de ti, que no era bueno, que no quiero decir que las personas sean malas, sino que tú cambias, pues, para algo en Dios. Entonces, no quiero decir que las personas sean malas, no. Pero algo que he aprendido mucho es que una vida, hay personas buenas que le dan al pobre, que esto, que el otro, pero lo que hemos aprendido mucho es que una vida moral no sustituye una vida espiritual. Sí, claro. Entonces, está bien convivir con personas moralmente, pues bien, que tengan una buena moral, pero no sustituye eso una vida espiritual. Entonces, relaciónate con los espirituales y no con los morales, ¿verdad? Sí, claro, entiendo esa parte. Y cuesta mucho, la neta cuesta mucho, duele. No es fácil, no, pero no es imposible, pues aquí andamos, mira. Entonces sí, yo sí chillé muchos días en la noche, acordándome de todas las locuras, las travesuras, lo que hicimos con mis camaradas, y yo lloraba, yo sí decía, no manches, mis amigos, qué rollo. Yo chillaba más cuando veía que subían fotos nomás ellos, ya no era yo, ya no estaba yo en las fotos, ya no estaba yo en las salidas, ya no estaba yo en los comentarios, ya no estaba yo en las etiquetadas de Facebook, yo no, pues entonces te pega bien gacho. Tu corazón sí se daña bien feo. Ver cómo se alejan de ti. Ver cómo ya no eres aceptado, cómo ya no eres bienvenido. No, es que este es bien esto, es que es bien otro. No, es que pues no, simplemente pues tú sigues a Cristo. Y es pues sí, o sea, quien sigue a Cristo, el mundo te va a odiar. Sigues a Cristo, verdaderamente el mundo te odia. Eso es una realidad. Entonces eso es algo que uno sufre dentro de su caminar cristiano. Toda la gente te rechaza. Tu familia te rechaza. Hablo en mí. Bueno, tú nos compartes, pero te rechazan. No eres bienvenido. Hay burla, hay crítica. Entonces ese es el sufrir. Ahorita sigue habiendo todo eso. Pero ¿qué creen? O sea, ahorita ya no está bien. O sea, le dicen sí, claro, el santurrón, el aleluyo, el pastorcito, el no sé qué. Está bien que me digan lo que me quieran decir. Eso vas a sufrirlo siempre. Pero el tema de lo que decimos, el sufrimiento, cuando te conviertes es en el inicio. Cuando empiezas el despertar. Y ahí está lo mero. Porque o sigues o te retachas. Ahí es donde está todo. O le das o te bajas. Muchos le dan, muchos se caen. Entonces tú, si por ejemplo alguna vez conociste a Cristo y por temas como los que hoy te cuento, pues te echaste para atrás, no hombre, levántate. Y Dios va a quitar todo aquello que tú no puedes dejar. Nomás dile, quítame lo que no puedo dejar. Te lo quita y vas a estar bien, pero enfócate en Cristo. Pedrín. Háblanos un poquito. Fíjate que la parte de... Yo creo que compartimos ese sufrir, como lo llamaste, o como lo presentamos. Ese sufrir en cuestión en el momento en que vas cambiando tu caminar, pues sí lo compartimos, el sufrir del rechazo. Obviamente, cuando vas cambiando,
por ejemplo, mi vida pasada, yo no compartía mucho de Cristo, yo, personalmente. Yo no compartía mucho de Cristo. Es más, ni siquiera hablaba de Cristo. Era una realidad. O sea, yo no hablaba de Cristo. Pero cuando poco a poco lo fui conociendo a través de su palabra, comenzamos literalmente a compartirlo, porque eso es algo que nos gusta. Eso es algo que ya no lo podemos quitar de nuestra vida, el compartir, el hablar de Él. Entonces se nota el cambio totalmente a tu alrededor, ¿no? Todos lo notan. Notan que ya no es el Pedro, a lo mejor que con un lenguaje que estaban acostumbrados a escuchar, ¿no? Ándale. Socialmente hablando, ¿verdad? Y notan que de repente Pedro pues deja muchas cosas, así literal, deja muchas cosas, y ya pues no es el agrado de muchas personas. Sí. No es el agrado de muchas personas, y aparte de que pues yo trataba de que si veía algo incorrecto, pues trataba de expresarlo. Antes, cosa que no hacía, ¿verdad? Yo sí trataba de compartir el qué es lo que le agradaba a Cristo. Es más, trato de compartirlo y todavía sigo teniendo muchos problemas por eso. Todavía sigo teniendo, a lo mejor, en vez de que las personas quieran conocer a Cristo a través de su palabra, es como que cortan totalmente la relación, ¿no? Conmigo. Literalmente estoy hablando de compañeros, estoy hablando en todos lugares. Sí. ¿Verdad? Desde de los compañeros de escuela, que ya ven que Pedro ya habla de la Biblia y pues sí, literalmente ya le dejan de hablar, ¿no? Como dices, ese rechazo. En esa parte lo comparto, la verdad es que sí. Como dices, pues duele mucho el hecho de recibir ese rechazo, y más porque uno no lo hace con una mala intención, la verdad. Yo, por ejemplo, al compartir de la palabra, yo nunca lo he hecho con una mala intención. Yo lo hago para que conozcan a Dios, para que conozcan de Dios, y para que pues dentro de la libertad que Dios nos ha dado, porque a todos nos hizo libres de decidir sí o no, dentro de su libertad, pues ellos decían sí. O sea, sí. Si a lo mejor una persona dice no, bueno, a mí no me compete juzgarlo, ¿verdad? Y pues ya no, o sea, no me compete eso. No es parte de lo que el juzgar la decisión después de compartir. Pero ni siquiera te escuchan, o sea, ni siquiera aquello. Y yo, por ejemplo, soy mucho de escuchar. A mí me encanta escuchar. No le hace que no sea de Cristo que me estén compartiendo una doctrina incorrecta, por decirlo así. Me encanta escuchar, porque al momento de escuchar, se abre una apertura para yo también poder hablarles de Cristo. Yo, por ejemplo, tengo una compañera de trabajo y ella me comparte, creo que es una de las pocas personas en las cuales tenemos siempre una idea diferente, siempre. Uh-huh. Ella, como tal, pues no es cristiana. Pero ella siempre me comparte su vida, siempre. Yo le saco el tema como tal y le digo, oye, fíjate que esto y esto. Y ya, me empieza a escuchar, trato de comprender, explicarle y todo, ¿no? Algún tema en específico, por ejemplo, que vemos en una prédica, uh-huh, ¿verdad? Y ella trata de escucharme y siempre me dice su opinión totalmente diferente, sí, totalmente. Pero la verdad es que nunca hemos discutido, uh-huh, nunca nos hemos dejado de hablar. Literalmente siempre ha respetado lo que yo le digo y yo he respetado lo que ella me dice. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues dentro de su libertad pues ella aún no decide decirle sí a Dios, ¿no? Y entonces es algo muy agradable el no tener ese rechazo de las personas. Obviamente como a mí me gustaría que me traten. Entonces, cuando me están compartiendo, pues yo no tengo ese rechazo, al contrario, sí, compárteme. ¿Por qué? Porque yo te voy a preguntar, o sea, si me estás compartiendo algo que realmente es algo a lo contrario a la palabra de Dios, pues voy a aprovechar para preguntarle, ¿no? Pero desgraciadamente no se da en muchas personas. No se da, se sufre, hay rechazo, como bien lo dijiste, hay totalmente el rechazo, y es pocas las personas que tienen esa apertura. Yo trato de hacerlo, pero a veces ni chance te dan de demostrar que tienes como esa apertura de poder hablar, ¿verdad? Yo, por ejemplo,
hace poquito me decía una persona, me decía que no era correcto entregar totalmente mi vida al servicio de Dios, que no estaba bien, porque el día que fallara, ¿qué iba a hacer? Así me lo dijo. Ok. Pues no como tal, pues duele en el momento, ¿no? Duele. Pero, pues no, mantengo la calma y llega el punto donde le digo, le digo, pero ¿por qué no? O sea, es Dios. estás haciendo lo que su palabra dice. O sea, ¿por qué estaría mal? Y aparte, pues, si yo le sirvo a Él completamente, pues Él va a proveer, ¿no? Si no deja sin alimento a las aves, porque a uno que anda ahí trata de ser su hijo, ¿no? Porque no lo va a dejar solo. Entonces, esta persona me dice, no, pero bien lo dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ay. Y me saqué de onda, ¿no? Tú y yo bien sabemos que pues eso no es una frase bíblica, ¿verdad? No es como que literalmente esté. Y yo sí pregunté, pues obviamente me sacó el tema, ¿verdad? Pues sí, me sacó el tema. Hey. Y yo sí le dije, le digo, ok, y le digo, ¿y esto que me está diciendo es bíblico? Y me dice, sí, le digo, excelente, le digo, yo ya sabía que no, pero no fui grosero. Y le digo, excelente, le digo, ¿podría decirme dónde está? Le digo, a mí me gusta aprender mucho. Y obviamente, pues si alguien me dice algo que yo no conozco, pues yo, ¿por qué no debería de conocerlo, no? O sea, compártame. Y pues obviamente, pues no, me dijo que no era el momento, que tenía que ser una ocasión, que podríamos salir mal. Y sí me saqué de onda, ¿no? El hecho de que, pues si ya tuvo a lo mejor una apertura en cuestión, abrir un tema así tan... Sí, tocó el punto, o sea, si habla de algo es porque quiere escuchar de algo. Sí, claro, pero el detalle fue ese, ¿no? Que cuando preguntas, pues a lo mejor, y ya no, ¿verdad? Ya no quieren continuar, pues ahí está el detalle, ¿verdad? Eso sí, como que, la verdad sí se siente feo, porque a lo mejor unas personas tratan de ponerte a prueba, no lo sé, es complicado cómo explicarlo. Dicen, pues para ver si sabe, no sé qué piensan. La verdad es que eso no ha pasado una vez, la verdad. En cuestión a mi familia, cuando me pregunta, yo sí trato de ser un poquito, ¿cómo se puede decir? No grosero, porque la verdad es que estos temas que te empiezan a preguntar que por qué ya no eres lo que eras, y pues trato de ser muy respetuoso porque se puede malinterpretar, y si de por sí ya no me hablan muchas personas, ahora imagínate diciendo algo que no les vaya a agradar. ¿Ahí? No, pues totalmente ya perdiste la oportunidad de poder compartir de Cristo, ¿no? Entonces, mi proceso como tal, pues yo venía sirviendo en la iglesia católica. Un primo me invita cuando yo iba, creo que finales de secundaria, principios de prepa. Creo que fue a principios de preparatoria. Me invita a un retiro católico de la iglesia católica. Me invita, 4 veces me invitó, a la 4ª vez fui. Ahí me quedo literalmente. ¿Por qué? Porque pues me gustaba el ambiente. No sé si tú fuiste alguna vez. Sí, ¿a la Pascua o qué? Pascuas. A la única que fui fue a la Pascua y a las otras que hacen así como olimpiadas del MFC o cómo. Ok. Es los eventos que hacían los movimientos de la iglesia católica. También asistí. Asistí también a los eventos, a las Pascuas, a retiros. Pero, pues, literalmente me quedé en formación ahí de la iglesia católica. Ahí te desarrollaste. Pues. Sí, cambié. No digo que fue malo. Moralmente, la verdad es que no. Moralmente me ayudó muchísimo a mejorar como persona. Obviamente, pues, siempre va a haber detalles. Sí, de por sí, ahorita, ¿verdad? Hay detalles. Pero tratamos siempre de ser... pues bien, ¿no? Nunca fui mucho, por ejemplo, de tomar, o nunca fui mucho de fiestas, de antros. Yo la verdad es que la primera vez que fui a un lugar así fue cuando hubo por ejemplo, la graduación de mi prepa. Y eso porque íbamos todos los del salón, si no, pues yo creo que ni hubiera ido, ¿no? Entonces, pues así empiezo a servir. Todos, siempre, todos sabían que yo servía en la iglesia. Todos siempre sabían eso. Todos me conocían como, pues sí, un Pedro tranquilo,
¿verdad? No. A Pedro no era como que vamos a tomar o vamos a echarnos el pato o pásame el examen. Pocas veces lo hice, lo pasé, ¿verdad? No lo hagan. Pero no, o sea, no conocían a un Pedro mala onda, se puede decir, ¿no? Moralmente irrespetuoso, no lo sé, en mal camino. Pero pues a pesar de eso, pues yo nunca compartía sí sabían que yo servía en la iglesia, que yo estaba en el grupo y todo, pero nunca compartía de Cristo. Nunca lo hacía, nunca hablaba de esos temas. Entonces, pues obviamente ya empiezo a alejarme un poquito del servicio en la iglesia. Literalmente empiezo a alejarme y me invitan a la palabra. Igual que a ti, bueno, que a Itzel. Ya ves que le invitaron a Itzel te invitó a ti. Bueno, a mí sí me invitaron directamente. De cuenta que yo me alejo totalmente del servicio de la iglesia católica. Yo digo, ya, ¿saben qué? Ya no. ¿Ya estufas? Ya estuvo, ya me quiero dedicar al fútbol. Jugar todos los domingos y entre semana el fut 7 y ya, ¿no? Yo a mí me gusta mucho eso. Entonces, no, me invitan, me dicen, ¿sabes qué? Estamos leyendo la palabra. Algo mencionar, cuando estaba sirviendo en la iglesia católica, sí leíamos citas bíblicas, no te voy a decir que no, sería una mentira, ¿no? Sí. Pero el detalle es que nunca no nos enfocamos así como... En la Biblia como de lleno, ¿no? La formación que yo tuve eran libros ya establecidos, ¿verdad? Y si veía una cita bíblica, el enfoque no era la cita bíblica. Como ahora, por ejemplo. El tema que compartimos, el tema que sabemos, todo lo es bíblico, o sea, todo, el tema que sea. De cualquier ámbito, trabajo, escuela, familia, de donde sea, iglesia, todo es bíblico. Todo lo que hacemos es bíblico hoy en día. Uh-huh. Y tratamos de que así sea. Unas cosas cuestan, pues obviamente vamos aprendiendo, vamos creciendo, va a haber desarrollo. Pero ahí, antes no era así, o sea, se mencionaba una cita bíblica y pum, continuamos con el tema, ¿no? O sea, no era como que este es el sustento. Ya después empezaron como que a agarrar la onda y todo, pero la verdad nunca fue algo específico. Dentro de la formación que yo llevaba, ojo, a lo mejor no estoy generalizando, ¿no? La que Pedrín llevaba. Es la que yo llevaba, ¿verdad? Y es con la que yo enseñaba también. O sea, yo estuve ahí al frente enseñando. Y la verdad es que yo no daba un tema 100% bíblico como ahora lo puedo. ¿Compartes? Como ahora lo puedo compartir. Si me dicen en cuestión al tema de, no sé, el aborto, por ejemplo. Lo podemos abordar bíblicamente. El tema, ¿qué otro tema está hoy en día? La inmoralidad, no lo sé. El hecho de que eres hombre y te crees mujer o viceversa. O sea, todos esos temas que hoy en día están así al auge, se pueden abordar bíblicamente sin ningún problema. Ajá. Pero literalmente es que se preparaba un tema moral. Yo así ahora lo entiendo. Era un tema moral, se preparaba un tema moral, compartías. Obviamente, yo siempre lo digo, nunca traté de compartir algo incorrecto, ¿no? Creo que dentro de la enseñanza que yo llevé desde pequeño, nunca traté de enseñar algo incorrecto. Que yo no supiera que era incorrecto, bueno, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Pero pues uno siempre trató de hacer como que compartir lo que sabía que era correcto. O lo que le enseñaron que era correcto, yo lo compartía. Por ejemplo, te comparten que es correcto rezar. Y ahí está, ¿no? Ahí está Pedro rezando. Y hoy en día, pues, sabemos que incluso Mateo 6:6 te dice que no. O sea, que no hagas repeticiones así nada más. O sea, que muestres tu corazón honesto a Papá Dios. Y eso es muy diferente a rezo. Entonces, son detallitos que cuando comencé a ir a la palabra, al estudio de la palabra de Dios, que eran 2 días por semana, la verdad es que yo me enamoro, o sea, literalmente todo tema era sustentado bíblicamente. Sí, todo era con Biblia. Todo, o sea, si te decían, tienes que ahorrar el 20% de lo que ganas, es que es bíblico. Te decían por qué en la Biblia. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Te hablaban del fruto del Espíritu Santo, no de los frutos, del fruto, y te decían que era bíblico, o sea, te hablaban todo sustentado absolutamente en la Biblia. Y yo recuerdo que ya habían hablado de la creación de los ángeles cuando yo llegué. El primer día que yo llegué,
ya habían hecho un estudio de toda la creación angelical y yo me perdí, la verdad, ese estudio, ese compartir, yo no alcancé a escucharlo, pero da la casualidad que llego el día que yo llego, empiezan con Génesis 1.1. Génesis 1.1, o sea, literalmente Génesis 1.1 y yo llego. Y empiezan. No, pues la verdad es que ahí yo la verdad no sé si fue mi comienzo de algo, no lo sé, no sé si empezó desde antes. ¿Neta empezaste en Génesis 1.1? Pero yo empecé en Génesis 1.1. O sea, literalmente yo llego y empiezan a compartir Génesis 1.1. Así, o sea, literal, Génesis 1.1. En el principio, Elohim Aleptaf, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, principio y fin, creó los cielos y la tierra. Y te empiezan a explicar toda la creación de Dios. Entonces, pues uno cuando está viviendo, pues sí, ve la creación, pero ya es normal. Uh-huh. Sí, tiene un hogar, pero ya es normal. Tenemos vestimenta y es normal. Tenemos comida en la casa y es normal. Todo está normalizado. Todo está normalizado. Todo lo que te rodea hoy en día es normal ya. Ya estás acostumbrado a eso. Pero llegas al estudio de la palabra, llego al estudio de la palabra y todo empieza a verse diferente. ¿Ya viste que lo normal no era normal? ¿O sí normal? Lo normal era parte de la costumbre, más bien. Uh-huh. O sea, todo lo que nos rodea era ya parte de pues sí, ahí está. Es como el pensamiento de que el día de mañana vamos a despertar. Todos a lo mejor pensamos eso. De que el día, pues ya mañana. Planeas tu día. Planeas para mañana, pero no sabes si en realidad así es literalmente. O sea, te acostumbras a la casa, te acostumbras a todo lo que te rodea. A cómo vives. Pero realmente, cuando te acercas a Cristo, o sea, valoras eso. Entonces, en mi mente empieza a cambiar algo totalmente. O sea, ya las cosas ya no las ves igual. La verdad es que ya no las ves igual. Es que no puedes sacar totalmente ya. No puedes alejar a Dios de ti. O sea, sí, ya no. Y la verdad es que Dios me atrapó a través de su palabra. O sea, yo creo que si yo no hubiera escuchado su palabra como tal, yo no sé cómo Dios me hubiera hablado. La verdad, yo no sé cómo es que Dios hubiera hecho. Este es el camino. La verdad, yo no sé. Pero yo, la verdad, sí agradezco mucho que, pues, dentro de la libertad, Dios me dio las fortalezas para decir sí a ese estudio bíblico. Entonces comienza a ver las cosas diferentes y empiezo a cambiar más de lo que se supone que yo era. Obviamente sí, pues todas las personas que me conocen y todas las personas que vivieron conmigo, compartieron conmigo, pues conocen todos mis errores. Es más, hasta van a escribir, ¿no? Ay, ¿cómo eras? O sea, no pasa nada. Sí, claro, tengo un pasado horrible. Tengo un pasado espantoso. Pues obviamente un pasado en el que peca uno, pues sí, ¿no? O sea, es horrible, claro que sí. Las personas que me conocen van a decir, ¿a poco sí? O sea, ya estás allá y antes que eras. Pues sí, porque se fijan en el pasado, ¿verdad? Pero tratamos de mejorar. Entonces, todo eso que yo era, lo empiezo ya, trato de dejarlo. Hay una persona, es una chava, casi siempre, bueno, no es casi siempre, pero sí tuvimos varios roces ahí fuertecillos, ¿no? Dentro del servicio. Y la verdad es que la última vez que la vi, yo me sentí bien, ¿sabes? No hubo una parte incómoda. No hubo, de mí al momento, ¿verdad? Ya estoy hablando de mí, no sé ella, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo la veo, la saludé. ¿Qué? ¿A dónde vas? Que no sé qué, ¿cómo has estado? Etcétera, etcétera. Y a pesar de todo lo que habíamos pasado, roces, problemas, etcétera, fue algo bonito. Sí, fue algo bonito el hecho de saber que uno pues tiene que dejar ciertas cosas atrás, tiene que perdonar ciertas cosas, porque uno quiere estar bien con Dios, ¿no? Y para eso tienes que perdonar. Entonces, cuando uno ya va cambiando y te das cuenta de que realmente sí está Dios contigo, entonces hace que funcione todo. Y eso es algo muy bonito. A pesar de todos los problemas, pude volver a hablar con ella, pude volver a estar bien con ella. Ese día le dije, ¿a dónde vas? No, pues que voy con mi novio. Le digo, no, pues te llevo. Le digo, ¿qué te vas a ir? No, pues en el camión. Le digo, no, hombre, vámonos, ahorita te llevo. ¿Pero a dónde vas tú? Le digo, tú súbete, vámonos. Y a Leche Raite la dejé ahí con su novio y todo. Que por cierto le hablo también
muy bien, ¿verdad? No, Sí. sí, no, claro, siempre que lo veo, ¿qué onda pues, Car? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Entonces, eso es muy bonito, cuando una persona, a veces comprende, a pesar de que, como ya es uno, a pesar de lo que yo fui, o sea, es bonito que no haya ese rechazo. Pero no es así en todos, ¿verdad? Empiezo a cambiar, te digo, ciertas cosas. Y antes no compartía mucho de la palabra y ahora que voy al estudio, ahora empiezo a compartir. Sí, empiezo a compartir con familia. Empiezo a compartir con tíos, tías, primos, primas, compañeros, compañeras, fútbol. Y la verdad es que nadie, así que tú digas, hubo una persona que realmente, pues... ¿Se interesó más? Ok. Sí, que tú digas así, híjole, fue complicado. Fue muy complicado esa parte en que tú, pues yo me enamoré de la palabra, o sea, es que sí, literalmente llega un punto en que ahí está Dios contigo, hablándote. Y eso que yo siento, pues yo quisiera que todos lo sintieran. Sí, Simón. Eso aparte en que tú sabes que Dios te está hablando a través de su palabra y que te está diciendo, Pedro, ya, o sea, ya. O sea, por ejemplo, esta semana que he estado haciendo oración y mi devocional, Dios ha tocado un punto y yo decía, bueno, ¿y por qué lo toca ahorita? ¿Y por qué al día siguiente? ¿Y por qué lo vuelve a tocar? Y al día siguiente lo vuelve a tocar. ¿Por qué? Porque pues Dios empieza a trabajar contigo algo continuo que quieres que cambies, ¿no? Entonces, literalmente, es eso. Dios empezó a hablarme, a cambiar ciertas cosas que yo estaba haciendo mal. Y yo, ¿qué hice? Compartirlo. Aparte de que yo nunca lo hice con una mala intención, pues yo lo compartí así abiertamente. Tenía muchas dudas, pues obviamente, o sea, uno viene sirviendo pues en una línea, en una creencia, en costumbres, y que te diga Dios, hijo, es que eso no es así. Eso no me agrada. O sea, todo lo que estás haciendo no me agrada. Y lo malo es que me lo dijo, no me lo dijo, es como si tú ahorita llegas y me dices, Pedro, eso que hiciste no está bien. La palabra dice esto y esto y esto. O sea, si yo veo que eres tú el que me está hablando, o sea, pues no lo iba a aceptar. Entonces, que Dios realmente hablara a mi vida, pues sí fue complicado. Es más, Dios me dice sus mandamientos, Éxodo 20, y digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, literalmente, ¿qué estoy haciendo? Eso fue lo que sufriste. Ese fue el sufrir, el aceptar. Lo que era la verdad. El aceptarlo, porque yo venía sirviendo en algo, en una línea, en una creencia. Eso. Y de repente que me digan, no. Es que el primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento. O sea, la palabra lo dice así. Y a mí me han enseñado esto. Y digo, entonces, ¿qué onda? Yo tuve totalmente un conflicto. Primero fue ese sufrimiento. El aceptar, el cambiar, el cambio. El aceptar la palabra de Dios en mi vida. De hecho, yo me alejé como, ¿qué serán? 3 meses, allá atrás de cámaras. Unos 3 meses más o menos. 3 meses, más o menos, ahí estuve distante del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había hablado en mi vida. Dios ya había mostrado lo que es correcto. Y yo no entendías, pues. No entendía. Bueno, no querías entender porque sí entendías. Sí entendía que no era correcto ya, ajá, pero ya no quería aceptarlo. Es que cómo cambias algo, literalmente estás acostumbrado, hablemos de, estás acostumbrado a decir una mala palabra, pum, 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 y te dicen, no, o sea, las maledicencias son incorrectas, no son correctas, no le agradan a Dios. Pum, Biblia, la palabra de Dios te dice esto. O sea, que al día siguiente dejes de decir las malas palabras. Está complicado. Está un poquito complicado si es un lenguaje, pum, ¿no? Pero yo he conocido testimonios que Dios les habla a través de su palabra y dejan de un día para otro todo, ¿verdad? Pero también depende del cómo uno. Yo, por ejemplo, pues no, yo estaba bien arraigado a todo el camino que venía haciendo. Y ese fue mi primer sufrimiento, el hecho de querer cambiar todo. Y que te diga Dios, no te harás imagen ni semejanza. Híjole. No, dije, no, en la torre, o sea, ¿entonces qué? ¿Entonces qué estoy haciendo? O sea, no te harás ninguna imagen y no te inclinarás ante ellas. No, pues,
todo lo que venía viendo, todo lo que venía haciendo. Y eso duele. Piensas que quitar todo eso, pues va a pasar algo malo, no sé, te empieza el pensamiento así bien drástico, ¿no? Y si hago esto, y si no es correcto, y si hago aquello, y no es correcto, y a pesar de que la palabra de Dios lo dice, aún así yo dudé. Duré como 3 meses más o menos en aceptar. Y cálmate, no fue el único tema de los mandamientos, Éxodo 20. Fueron todos los demás temas que traíamos arriesgados, ¿verdad? Por ejemplo, el bautizarte. El bautizarte es conscientemente. O sea, es una decisión propia. Tú decides si te bautizas o no, si aceptas a Cristo o no. Yo decido, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿pero cómo? Entonces lo que estamos haciendo está mal, ¿o qué? Y eso es un tema grandísimo. Y luego, por ejemplo, temas muy específicos que traía arraigados, pues sí, como que sí cuestan dejarlos. A mí me costó dejarlos, porque yo ya estaba acostumbrado. Aparte, pues yo enseñaba eso. Entonces imagínate, ¿no? El hecho de todo lo que enseñaba y decía, chale. Entonces, ¿qué hice? ¿O qué traté de hacer? Pues obviamente yo quería ahora ya no enseñar lo que me habían enseñado a mí, a lo mejor una generación de, ¿no? Yo ya no quería enseñar eso, yo quería enseñar pura palabra de Dios, pura Biblia. Y que ahí fue que pues, empecé a como que, ¡pum! Ahí les va. Lo mismo como que tú hiciste con tus amigos. Sabían que esto y otro. Yo no era tanto así, pero yo en el momento sí preguntaba. Yo era más de preguntar. Entonces, la última vez que pregunté así cosas bien directas, creo que pues se llegaron a ofender. Las personas a las que les pregunté se llegaron a ofender. No sé si hubo algo que hice mal o pregunté mal, pero pues creo que los resultados del querer compartir la palabra de Dios sí son dolorosos. Duelen un poco porque pues tú esperas, bueno, yo espero pues una respuesta igual, ¿no? Así como de, fíjate que los mandamientos son estos, ¿no? Y lo que hacíamos yo, lo que hacía no es correcto. Yo espero una respuesta así como de, ¿a poco? No inventes. O sea, neta, o sea, yo espero una respuesta de admiración, de interés, Sí. de querer saber, de querer conocer a Dios, pero no, al contrario, es todo lo contrario. El rechazo, el no te escuchan. Llegas a reuniones familiares, te ven y ya no eres bienvenido. Sí, no. La mirada te dice todo. Ya no eres bienvenido. Muchas veces me ha tocado llegar y ¿qué hacen familiares? Los familiares se van. Nada más porque me ven a mí y si se iban a quedar, se van. ¿Por qué? Porque saben que pues que siempre voy a hablar de Cristo, siempre. Y eso es bíblico, o sea, el hecho de que tú aceptes, estás escuchando que están compartiendo algo que no es Biblia y tú te quedas callado. Ahí estás haciendo lo contrario a lo que le dice la Biblia. Uno no se debe quedar callado. Uno tiene que compartir siempre la verdad en el momento. Porque si no estamos siendo partícipes de eso incorrecto que se está hablando, ¿no? Entonces, es muy complicado. Yo creo que el dolor no fue el más grande que tuve. Ahorita sabemos que el fruto pues es mucho mayor, la recompensa es mucho mayor a eso que ese proceso, ese cambio que vivimos. Pero yo creo que sí, en el momento lo más grande que sufrí fue el aceptar, ¿sabes? El querer cambiar. Creo que fue más personalmente y no tanto por las personas que me rodeaban, ¿verdad? No fue tanto eso, fue más el hecho de querer cambiar las cosas. Yo de querer cambiar mi pensar, de que tenía que cambiar mi pensar, de que tenía que hacer ya las cosas diferentes, tenía que agradar a Dios a través de su palabra. Y eso personalmente para mí fue pues lo que más se me complicó. Hoy en día el rechazo me sigue doliendo, hoy en día. Eso sí, me sigue doliendo. Me sigue doliendo el rechazo de mis familiares, me sigue doliendo el rechazo de compañeros, e incluso de amigos que yo creía que eran mis amigos. Me sigue doliendo. Bastante. La última vez que charlé con unos compañeros que yo considero mis amigos, así yo llegué, saludé y sin tocar el tema, o sea,
sin tocar el tema. O sea, hacen el comentario de, pues yo aquí estoy bien, y sin tocar el tema. O sea, nadie había hablado de la creencia, de realidad. Nadie. Y de repente me hacen una pregunta y ¡pum! Pues yo, antes de que yo así literalmente comenzara a hablar, o no sé, nada, o sea, es que ni siquiera se había tocado el tema. Y hacen el comentario de, pues yo lo que creo es aquí, pues yo aquí estoy bien, yo no quiero escuchar, y no sé qué, o sea, yo aquí estoy bien, yo para qué. Y yo dije, bueno, o sea, no he dicho nada, o sea, tranquilo. Luego te tiran el descontón y tú... O sea, tranquilo, no les he dicho nada, o sea, y aparte si no quieres escuchar, pues está bien, o sea, no pasa nada, pues no me preguntes, ¿verdad? No hay ningún problema, porque te digo, siempre he tratado de ser un poquito respetuoso en el que si alguien me pregunta o si alguien trata de estar conversando así, trato de ver la manera de cómo llegar a este punto, porque te digo, los conflictos, los roces son demasiados. Entonces, sí saca mucho de onda. Hasta el día de hoy me sigue doliendo el rechazo. Hasta el día de hoy digo, chale. O sea, yo quisiera que conocieras a Cristo. Yo quisiera que conocieras su palabra, que te enamoraras de Dios. Yo quisiera que realmente tu día, tú te preocuparas por tener una intimidad, un momento con Dios, y no por tu trabajo, y no por el dinero, y no por el fútbol, y no por tu deporte. O sea, yo quisiera que lo primero, no digo que está mal, o sea, no digo que está mal el trabajo, o sea, no, pero que lo primero que tú dijeras es que me preocupa no charlar con Dios, o sea, eso yo quisiera que todos pensaran, familiares, todos, pero es complicado. Sí, así es. Es muy complicado. Sí, lo que uno va sufriendo durante su caminar, pues sí. Dijimos que al inicio, pero pues sí, lo dijo Pedrín bien claro. Todavía lo sufro, todavía me duele. Claro que siempre va a estar eso. Sí, lo bueno, ¿sabes qué? Por el que amor a las nosotros tenemos personas. a Dios. Nosotros tenemos a Cristo que nos... Sí, claro. Que nos restaura, nos levanta. Entonces, estar en Cristo no es fácil, pero no es difícil. De verdad no es difícil. Cuesta, sí, claro. Hay cosas que cuestan mucho. Pero los invitamos hoy a que ustedes traten de seguirlo. De verdad no tienen idea cuánta felicidad hay, cuánta alegría hay, cuánto te das cuenta que tú te la pasas planeando algo, tú te la pasas pensando, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y te la pasas planeando toda tu vida, queriendo ser, queriendo hacer. Un buen de cosas, un sinfín de cosas. Y uno no sabe que cuando está en Cristo, todas las cosas vienen por añadidura. Mientras tú te enfocas nomás en ¿quién? En Cristo. Entonces, todo aquello que tú quieres, todo te lo añade Dios. Exactamente. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que tu enfoque está en Cristo y no en lo que quieres. Uh-huh. Y por eso Dios te lo da. Entonces, si hay algo que no has tenido en tu vida y que tú estás ahí de terco que lo quieres, es porque tu enfoque está en eso y no en Dios. Sí, aparte porque piensas que... Y esto es real, ¿eh? Si piensas que tú vas a lograr las cosas, estás mal. O sea, nosotros literalmente no podemos lograr... Sin Dios no podemos lograr muchas cosas. Dice que la hoja del árbol no se cae si Dios no dice da. Literalmente. Algo así, más o menos dice para que me entiendan. Si Dios no dice que la hoja del árbol se caiga, la hoja no se cae. Entonces, ¿qué queremos darte a entender con esto? Que todo lo que pasa, sí está dentro de lo que Él quiere. Todo, absolutamente todo. Todo. Uno tiene problema, uno a veces mete la pata en eso, sí. Pero todo está en la voluntad de Dios. Entonces, sí, claro. Crean que seguir a Dios es precioso, es maravilloso. Y lo que vas a sufrir si tú que estás aquí, deseas, anhelas, quieres conocer a Dios, te invitamos. Gardenia 1140, Colina Los Álamos, manda mensaje a la página Euchoucha. Uh-huh. Todas nuestras redes sociales aparecemos como @Euchosia. EUX. Sí, no está. Fuego Sublime, aquí está. EUXOSIA, Euchosia. Así, en todas nuestras redes sociales, así, en excepción de Instagram, aparecemos como Euchosia-poder. Estamos ahí para ustedes, para lo que necesiten, para lo que ocupen. Créanme que lo que se vive en Cristo no tiene ni idea de cuánto se disfruta, Pedrín. No, aparte el yugo en Cristo es hermoso. No busquen otro yugo. No busquen algo pasajero. Créanme que si ustedes buscan la felicidad o la alegría o no sé qué es lo que están enfocados ahorita y no es Cristo, pues se va a hacer complicadas las cosas. Cuidado, porque uno piensa que es que yo voy a reencarnar en un árbol, en el águila, que no sé qué. No, hombre, nosotros somos eternos. ¿Y cuál es el problema aquí?
Yo esto lo entendí bien clarito y cuando lo entendí dije, chale, entonces qué rollo con esa gente. La palabra dice que uno es eterno. Entonces, pero o tu eternidad es allá arriba o tu eternidad es allá abajo. Entonces, ¿cómo yo puedo ganar una eternidad allá arriba? Nomás si estoy en Cristo. Es la única manera estando en Cristo, reconociendo como mi rey y todo eso. Y si tú no te vienes a Cristo, créeme que la eternidad es un hecho, es real. Tu eternidad no va a ser allá arriba, va a ser acá abajo. ¿Por qué tocó esto? Porque luego nos burlamos mucho de todo este tema. No sé por qué lo hablé, pero es necesario que se toque porque por algo lo hablé. Entonces, traten de seguir a Cristo, aun cuando te da pena de que, ay, es que, ¿qué van a decir de mí? Ay, es que yo sí quisiera conocerlo, pero mi familia, ay, es que yo sí quisiera, pero mi novio, pero mis amigos, pero nada. Tú entrégate a Cristo y Dios se hace cargo de lo demás, Pedrín. Sí, claro, y aparte compartir de Cristo y a conocer la palabra de Dios, sí se puede. A lo mejor con unas personas no, ¿por qué? Porque pues sí, a lo mejor no están tan abiertas, ¿verdad? Y están en su creencia, así como nosotros queremos compartir la palabra, a lo mejor ellos también quieren compartir sus creencias, ¿no? Sus costumbres, y hay un roce, ¿no? Pero va a llegar el punto que si tú le pides a Dios, Él te va a ayudar. Por ejemplo, yo últimamente, no sé cómo, ¿verdad? Pero, bueno, no sé cómo, ¿verdad? Sabemos que todo es gracias a Dios, ¿verdad? Ese es un hecho. Sí, claro. Pero no sé cómo de un día para otro así pasó todo. Yo ya he podido compartir, por ejemplo, poquito de la palabra de Dios, por ejemplo, con mi papá, con mi mamá, ¿verdad? O sea, son pasitos que sí. Poco a poco uno a lo mejor ve, no, pues yo cuándo, ¿verdad? Yo cuándo voy a poder hablarle así a mi familia o así. Pero son pasitos que si uno está enfocado en Cristo y si uno se le pide a Dios que nos ayude, pues ese es un hecho. Ese es un hecho, siempre Él va a estar obrando en todo momento, todo lugar, como sea y como nosotros logremos entenderlo, ¿verdad? Y aceptarlo, obviamente, porque a lo mejor uno quisiera, le pedimos a Dios ciertas cosas, pero pues no estamos preparados para eso. Exacto. Ahora fíjate algo que ahorita estaba pensando justo con lo que comentabas, hablando del sufrimiento, que es lo que hablamos ya por concluyendo el tema, el sufrir dentro de Cristo es bueno, pero el sufrir fuera de Cristo, eso es malo, es pésimo. Es todavía peor. Es peor. No, es nada que ver. Es que tú sabes lo que viene a tu vida, la victoria, la felicidad, la abundancia, todo lo que viene a tu vida. Pero imagínate sufrir fuera de Cristo. Claro ejemplo, cuánto cantante, cuánta gente famosa de géneros urbanos, gente famosa de verdad, que no seguía a Cristo y ellos lo dicen. Ni todo el dinero del mundo, ni toda la fama del mundo, ni los carros, ni las mansiones, ni las mujeres, ni nada. Nada, ellos lo dicen así tal cual, nada llenaba ese vacío que yo tenía. La única persona que pudo llenar ese hueco que yo sentía fue Jesús. Es el único que llena, es que Él es el único que te va a llenar. Siempre va a haber un hueco en tu vida mientras no esté Jesús, eso tenlo por seguro. En cualquier persona, si no está Jesús, siempre va a haber un hueco en tu vida, porque así, esto es una ley. Si hay un hueco en tu vida, algo que jamás te llene, algo que esto, algo que el otro, es porque Jesús no está en tu vida. Sí, literalmente, hablando, por ejemplo, hablamos del tema de la depresión que te aísla totalmente, que es un tema hoy en día pues muy sonado. Cuando yo pasé ese proceso, nada me llenaba, o sea, literalmente no te llena. A mí me gusta mucho el fútbol, me encanta todavía, ¿verdad? Me apasiono, me transformo. Sí. Me transformo con el fútbol, cambio totalmente porque me apasiona, ¿no? Pero ni eso me llenaba. O sea, ni al hacer ejercicio, ni estrenar ropa, ni estrenar calzado, ni estrenar una moto. O sea, ni eso me llenó. Las cosas materiales no me llenaron cuando estuve en ese proceso. Literalmente no. Lo material no, o sea, literalmente no. Nada. El dinero ni siquiera lo gastaba. O sea, ahí estaba el dinero, pero pues no. No te llena el tener dinero, no te llena, lo material no te llena. Todo lo material, nada que ver, o sea, nada. No disfrutas nada. Hasta que comienzas nuevamente a retomar el camino en Cristo, Oración, comunicación, relación devocional, relación con el Espíritu Santo. Entonces comienzas nuevamente eso. A pesar de que la depresión de repente no te deja. Entonces, el sufrimiento ahí está. A lo mejor es por depresión, por otra cosa, pero ahí está. Pero si tú no te relacionas con Dios y no te acercas con Dios, no, hombre, eso te puede llevar a cosas horribles. Así es. Horribles, o sea, horribles.
¿Cómo logras salir de eso? Acercándote a Dios. No hay más. O sea, no hay más. No, pero es que, ¿ves? Cuando estás en depresión, ves que así vas a estar toda la vida. Ves que nada va a mejorar. Tu mente ve cosas horribles estando en depresión. Y piensas que nunca vas a salir. Pero cuando comienzas a tener la relación dentro de tu depresión con Dios, no, hombre. O sea, todo va cambiando. ¿Cómo? Solo Dios sabe. O sea, Sí. solo Dios sabe. O sea, sinceramente su amor es incomprensible a nosotros como humanos. Y él comienza a orar. Entonces, cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas un sufrimiento, Un sufrimiento. si no estás con Dios, tu problema va a estar así enorme. Porque eres tú y el problema. O sea, tú y el problema se te presenta así, pum. Grande. Pero cuando estás con Dios, o sea, literalmente el problema está así y Dios es... O sea, no hay comparación. O sea, el problema va a estar ahí, pues sí, claro. O sea, vamos a pasar por muchos problemas, sí, claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando estás con Dios, ese sufrimiento, o sea, haciendo una comparativa, o sea, no se puede. Porque tu problema es así de chiquito y Dios, pues, Enorme. no hay palabras para describirlo. O sea, esa comparativa, eso es lo que nos ayuda estando en Cristo. Así es. Entonces, si tú hoy que nos estás escuchando fuiste alguna vez uno de los amigos como los que tuvimos Pedrín y yo, que pues literalmente se alejaron, te hacían, pues no te eras aceptado y bienvenido. Hoy, si tú nos estás escuchando, trata de escuchar a ese amigo, trata de abrazarlo, trata de ser bueno con ese amigo que cambió. Y tú sabes cuando algo es para bien, ¿eh? Sí, Lo peor claro. de todo es que ellos saben que es para bien. Sí. Y no, o sea, esa yo no lo dice, ¿por qué yo estoy haciendo mejor las cosas? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué no me hablan si estoy mejorando, si estoy cambiando? Mejorando, literalmente. Y es que ese es el peor problema. Ellos quieren seguir en la maldad. Ellos quieren seguir en lo oscuro. Ellos quieren seguir en lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Y entonces, pues yo no sé qué tendrá de malo lo bueno. Ah, qué buena Si esa. no, yo no sé qué tendrá de malo lo bueno que no lo quieren seguir. Pero bueno, pues allá cada quien. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. @eutsocia y en Instagram @eutsocia_poder. Pues muchísimas gracias. Recuerden que sí se puede comentar ahí en los videos. Pues cualquier duda que tengan o algo que quieran aprender, conocer, lo que sea, tienen la libertad de preguntar sin ningún problema. Así es. Entonces, Créanmelo, podemos abordarlo sin ningún problema. gracias por estar con nosotros. Ahí perdonen si los enfadamos y los aburrimos. A toda la audiencia, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Tratamos de dar siempre lo mejor de nosotros. Ahí andamos echándole ganas. Andamos echándole. Tratamos no de- somos unos expertos, pero De compartir para que, Así pues, es. cosas que a lo el mejor no motivo se es hablen. que ¿verdad? más gente llegue a Cristo, ¿no? Sí, ese es el único objetivo que se planteó en esto. Sí, que se dé a Entonces, conocer la palabra y que se acerquen a Cristo, que tengan de repente esa cuestión. No es malo cuestionar, ¿eh? No es malo cuestionar, así que pregunten. Ahí disculpen si Pregunten. no cumplimos sus expectativas. No, siempre uno se quiere poner bien fácil en el zapato. Es que yo haría, es que yo es cuando te toca. Es complicado. Mi hijo, échale ganitas. En lo tuyo, enfócate en lo tuyo, deja de andar criticando a otro, que- pero bueno. No. Enfocémonos en nosotros, sean bendecidos todos. Gracias.